Les compartiré esta última reflexión sobre los discípulos de Emaús. Voy a hablarles de estos discípulos que encontramos en el Evangelio y obviamente que ustedes como militantes en Emaús o personas que han vivido la experiencia de Emaús en lo que se refiere a este ministerio, pues se pueden identificar con estos discípulos. Yo no soy un experto en el ministerio de Emaús, aunque lo conozco desde hace muchísimos años en Miami, en la Florida, que creo que fue donde comenzó. Y siempre he tenido una relación muy estrecha en muchos países con esta experiencia de Emaús y puedo dar testimonio de sus frutos. Y me parece que es una unción extraordinaria y siempre le doy gracias a Dios por todo lo que hace con Emaús. Así de que, pues, por mi parte, yo siempre he creído que este ministerio tiene un origen en la voluntad de Dios. Voy a pedirle al Señor su palabra para que nos guíe, como siempre hago, y nos lleve por esta reflexión sobre los discípulos de Emaús y el misterio de ese encuentro con Jesús después de su resurrección. Y les voy a leer de la epístola a los Hebreos en el capítulo 3, desde el versículo 7, la entrada en el descanso de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día mientras suene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo, al decir, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron. ¿Quiénes son los que después de haberle oído le irritaron? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quienes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Palabra de Dios. Pues nosotros tomamos la experiencia de Emaús desde ese evento tan extraordinario que es Jesús caminando con estos discípulos que están todos confundidos, que no entienden lo que sucedió y van de regreso a casa. Y sabemos que ellos eran muy cercanos al Señor. El Señor les habla y sabemos que ellos no saben que es Jesús, pero después testifican que cuando Él hablaba parecía un fuego lo que Él decía, los quemaba la palabra. Pero lo más extraordinario de este encuentro, primero, es la fuerza de la palabra, que es un fuego, pero lo importante que es para la iglesia el entender la Eucaristía, porque los discípulos de Emaús son los instrumentos para que Jesús nos muestre su verdadera presencia en el pan. Ustedes se dan cuenta que no fue hasta que Él se sentó a cenar con ellos y partió el pan que ellos lo vieron. Por lo tanto, el mensaje de Jesús, porque Él desaparece inmediatamente, lo reconocen. El mensaje es: yo estoy vivo en el pan.
Y por eso se dieron cuenta que era el Señor, por eso, porque lo vieron vivo, sentado con ellos, pero tan solo lo reconocieron al partir el pan. Y esto nos da a nosotros no solamente es como decir el Señor nos prueba su presencia en el pan, sino el Señor nos acompaña en la historia, caminando paso a paso con nosotros. Aquí hay un ejemplo. Nosotros somos desterrados del paraíso, pero no somos desterrados del amor de Dios. Y la prueba es esta. Al principio, leemos en el Génesis una conversación entre Dios y Caín. Y Caín ha matado a su hermano. Sin embargo, Dios le está hablando y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre clama por justicia del vientre de la tierra. Pero esta conversación entre Dios y Caín no es necesariamente un castigo, a pesar de que hay acciones que parecieran un castigo por la forma en que lo separa. Pero estamos hablando de misericordia, porque Dios se ocupa de hablar con ese hijo que cometió semejante pecado. Pero Dios conoce la naturaleza de ese hijo y sabe sus inclinaciones, las conoce, y conoce la razón por la cual tiene ese veneno que mató a su hermano. Lo conoce, pero se dan cuenta que Dios camina con nuestra historia todo el tiempo, y por eso en todo el curso de la vida del destierro, el Señor siempre tiene esa voluntad de regresarnos a la gracia, porque miren la disciplina tan extraordinaria que vive la humanidad durante todos estos años antes de la encarnación del Mesías, el diluvio, Sodoma y Gomorra y todo lo que sucede con los imperios que cae uno tras otro y que nos demuestra a nosotros una escuela, la escuela del amor. El pecado original fue la pérdida del amor de Dios, la pérdida de la obediencia, la pérdida de la fidelidad a Dios. Y todo el destierro es una escuela para rescatar eso que perdimos, que es esa obediencia, que es esa sabiduría de que Dios es amor y de que nosotros debemos vivir en su voluntad. ¿Cuál es el regalo más grande de la voluntad humana, del libre albedrío? El regalo más grande es descubrir que nuestra voluntad humana se debe someter a la voluntad divina. Ese es el regalo más grande, porque es descubrir lo que estábamos hablando hace poco en la pasada reflexión, de que el camino nuestro es la unión con Dios. Ese es nuestro camino, porque si no nos unimos con Dios, estamos afuera de los rieles de la fe. Ustedes saben que hoy en la iglesia es muy común, y no solamente hoy, siempre, pero hablemos de nuestra iglesia de hoy, que es la que nos tocó vivir. Como dice la palabra, nosotros que vivimos ese día de hoy. Ustedes saben que hay gente de derecha en la iglesia. Esos son aquellos que están en la derecha y algunos incluso en la extrema derecha. Y hay gente de la izquierda y algunos incluso en la extrema izquierda. Y mucha gente piensa que para uno ser muy bueno y muy católico hay que irse para la derecha. Si quieres ser una persona progresista y liberal, pero todavía mantenerse en la iglesia, entonces se va para la izquierda. Y resulta de que lo que se nos olvida a nosotros es que un cristiano no es de izquierda ni derecha. Nosotros somos cristocéntricos. Nosotros vamos por los carriles de la fe donde no hay lados. El que se va para el lado se descarriló. Nosotros no pertenecemos a los lados. Nosotros pertenecemos al centro de Cristo, que es la cruz, que es la obediencia, que es cristocéntrica. Es ahí donde vivimos, no pertenecemos a ningún lado. Y por eso toda la gente que cae en toda esta confusión que hay en la iglesia hoy, cae por eso, porque está por un lado y por eso en ese lado lo sorprenden, por allá se lo llevan. Y hay gente que vive, el que vive en los extremos está en los extremos. Y lo de Cristo no está en los extremos, está en el centro. Ustedes se dan cuenta que ¿dónde aparece el corazón del Señor?
en toda nuestra iconografía, en todas las imágenes que tenemos que representan místicamente, espiritualmente, a la Santísima Virgen María y a Jesús como los sagrados, como el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón. Está en el centro. Es un corazón que está en el centro. El amor está en el centro. Es un amor que se irradia desde el centro y se entrega a la verdad. Y por eso en estos discípulos de Maús el Señor les está llamando la atención. ¿Cómo así que ustedes no entendieron? Y les recuerda toda la enseñanza de los profetas de antaño y todo lo que Él les dijo, y todo esto se lo recuerda, pero el Señor lo hace con una ternura increíble porque Él sabe que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Y todo lo que oyeron no se acordaban, por eso es que Jesús les dijo, cuando estaban muy tristes, al él decirles que se iba a ir, les decía, tengo que irme, porque si no, no les puedo enviar el Paráclito, el Espíritu, quienes les recordará todo lo que les he enseñado, todo lo que les he dicho. Y por eso esos discípulos de Maús no tenían ese espíritu todavía, y el Señor tenía esa compasión. Pero ellos son instrumentos mesiánicos, porque ellos son recipientes de la vida pública del Señor, son compañeros, caminaron con el Señor, estaban con Él, algunos eran hasta parientes del Señor, y van caminando con Él por un desencanto, por un temor, una angustia de haber perdido al profeta, al Señor, al Mesías, que lo han asesinado, y por eso hasta le reclaman al mismo Jesús por no saber supuestamente lo que ellos sabían. Y aquí encontramos la iglesia que todavía se alimenta de leche, una iglesia que todavía no ha consumido el alimento sólido, y por eso el Señor les muestra el alimento sólido en esa primera cena donde aparece en el pan. Y ahí entendemos nuestro llamado. Sabemos que nosotros recibimos el Espíritu Santo ya, pero podemos fácilmente ser esos discípulos de Maús que estamos escuchando al Señor hablar, pero que todavía no hemos entrado en la realidad de la verdadera presencia del Señor en la Eucaristía. Yo le digo a la gente con frecuencia, miren, ustedes como católicos tienen una responsabilidad. Cuando usted está en la adoración al Santísimo y ahí está el Señor expuesto, usted tiene que ser muy sincero. Y usted tiene que hablar con el Señor y confesar su relación con esa Eucaristía. Usted está seguro, completamente seguro de que Jesús está en esa hostia. Usted puede asegurar eso con todas las fuerzas de su corazón, con todo su ser, con toda su mente, de que el Señor está ahí en esa hostia y usted lo cree. Hay mucha gente que me dice, ¿usted qué me recomienda para la adoración al Santísimo? Yo llego, rezo todos mis rosarios, leo todo lo que debo leer y después me duermo. Digo yo, miren, la recomendación para la adoración al Santísimo es entender a quién vamos a visitar. Porque miren, cuando uno va a visitar a un amigo importante, hasta ropa nueva compra. Y no se va a dormir visitando a ese gran amigo. Ahí está, bien despierto, como una chispa. Sí, pueden pasar horas y a veces hasta días si está en buena compañía. Entonces, si ese es Dios, si yo creo, si ahí está Dios en esa hostia, yo estaría en éxtasis. Yo estaría totalmente elevado a un estado superior en su presencia. Y tenemos que ser muy sinceros con eso. Por eso tenemos que crecer en esa realidad espiritual de entender que el Señor nos quiere adentrar en el misterio de la Eucaristía. Yo diría, para mí, la experiencia de los discípulos de Maús es la Eucaristía. Porque des en cuenta que después de esto, el orden natural, diríamos nosotros, que sería primero la confesión y luego la Eucaristía. Pero des en cuenta que primero aparece la Eucaristía y luego el Señor se le aparece a los apóstoles que están, según dice la palabra, bajo llave de miedo de los judíos, porque todavía no han recibido la fuerza del Espíritu Santo. Y el Señor les sopla el Espíritu Santo para que entiendan lo que les va a decir e instituye el sacramento de la confesión.
reflexión. Y des en cuenta el orden de estas cosas. Cómo es que el Señor está edificando esa iglesia mística, desde el Espíritu, para enviarla una vez que llegue el Espíritu Santo. Pero si nosotros miramos a estos discípulos de Maús, nos encontramos con la Eucaristía, nos encontramos con la palabra y luego entramos a la Eucaristía. Ustedes saben que dentro de la liturgia de la misa hay algo muy importante, todo es importante, pero hay particulares, como por ejemplo, es esencial el conocer el desplazamiento que tiene el sacerdote de la sacristía al altar, porque es todo un desplazamiento espiritual. El sacerdote llega a la sacristía y se reviste con sus vestimentas litúrgicas. Y ese momento de revestirse el sacerdote es una entrada en una batalla espiritual que tiene que ver con toda la vida mesiánica entre nosotros, porque es el sacrificio supremo, el triunfo supremo, la victoria absoluta que es esa Eucaristía. Pero hay algo que no podemos olvidar: cada paso de esa liturgia debe estar presente. El demonio es experto en robarnos el momento. ¿Ustedes saben cuál es la presa favorita del diablo? Robarnos el momento, quitarnos el momento. Porque si alguna vez vamos a recibir una gracia, ¿cuándo la vamos a recibir? En el momento. Y si estamos ausentes, entonces ¿qué sucede? No la recibimos. Ustedes pueden testificar cuántas veces el demonio les ha robado las lecturas de la palabra de la misa. Cuando usted pasó la lectura y usted no se acuerda de nada. Hasta la homilía, ni siquiera se acuerda de la homilía. Qué extraño, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Estaba ausente. ¿Pero por qué? Porque hay un ladrón en la iglesia. Porque ahí está el ladrón. Miren ustedes el ejemplo que yo les di en la charla pasada sobre Judas Iscariote como ladrón y como traidor. En la iglesia, entre ellos. Y nadie sabía. Y ahí estaba. Ahí estaba. Y así es el demonio. El demonio está presente y está buscando robarse las gracias. ¿Y cómo se roba las gracias? Cuando no tenemos disciplina, porque miren que la iglesia nos enseña, y ustedes que caminan en una búsqueda un poco más profunda que la gente que es simplemente de misa de domingo y no le interesa profundizar. Pero todos estos apostolados de la iglesia, todos estos carismas, lo que hacen es contribuir para que los fieles crezcan como personas espirituales. Y de eso se trata. Entonces, nosotros necesitamos entender lo importante que es estar presentes. Mire que el Señor le llama la atención a los discípulos de Maús de no acordarse de todo lo que Él les dijo. ¿De qué se habían olvidado ellos? De la palabra. Se habían olvidado que Él les había dicho que tenía que morir en la cruz, que iba a resucitar al tercer día. Todo eso se los había dicho y Él les reclamaba. Pero ellos todavía no entendían bien. Porque si lo oyeron, no quisieron creerlo, porque les daba mucha tristeza pensar que él iba a morir. Y había muchas razones por las cuales la iban a ignorar. Pero lo que nosotros debemos entender es que nosotros estamos en este momento acá. Y somos responsables de estar atentos, despiertos, vigilantes en todo momento. Y sobre todo con la palabra de Dios, sobre todo con la liturgia, sobre todo estar atentos para que el demonio no nos robe las gracias, para que el demonio no nos robe. Ustedes se dan cuenta en el rosario, por ejemplo, la forma en que yo he vivido el rosario, por lo que la Santísima Virgen María me ha mostrado y enseñado, es que el rosario es como una cerca que nosotros construimos alrededor de nosotros con todas las intenciones que tenemos. Por eso la Virgen pide que lo recemos todos los días. Cada Ave María es como un palito de la cerca, cada misterio como una puerta inmensa de esa cerca, cada misterio. Y una vez que está rezado muy bien, quedamos dentro de ese rosario y ahí no entra nadie. Ahí no puede entrar ninguna fuerza del mal, pero cada palito tiene que estar parado, construido,
Por eso cuando rezamos un rosario y de pronto nos damos cuenta que los últimos 3 Ave Marías ni nos acordamos si los rezamos o no, porque se fueron, porque se los robaron o porque quién sabe qué pasó. Esto es lo que tenemos que hacer, tener una disciplina espiritual donde estamos presentes. El trabajo nuestro espiritual más exigente es no perder el momento, no perderlo. ¿Ustedes saben qué se le exige a un buen soldado? Que está al frente, cuidando, vigilando. ¿Qué se le exige? Estar presente. Un soldado bueno no puede estar ausente en ningún momento si está en turno, si está en vigilancia. Tiene que estar ahí. Y usted se da cuenta cuando una persona que es vigilante está ahí o no. Cuando hay un vigilante ahí que está todo elevado por allá, usted sabe que está en peligro. Ahí no lo están cuidando a usted. Esa persona no está. Y eso es lo que sucede con la iglesia y cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a estar vigilantes y atentos porque el Señor quiere que estemos despiertos. Getsemaní, Juan, Santiago y Pedro, a un tiro de piedra de distancia al Señor, dice la palabra. ¿Qué les pidió el Señor? Que no se durmieran, porque si no el diablo los tentaba. Y además Jesús quería que estuvieran despiertos, quería que estuvieran atentos para acompañarlo. Eso es, si vamos a adoración al Santísimo, ¿qué quiere el Señor? Que estemos atentos, no que estemos durmiéndonos ahí. Porque leemos historias de los santos como Santa Teresita, el Niño Jesús, que se dormía. Pero miren, es que ella era una religiosa y ella había entregado su vida y 24 horas al día era del Señor, detrás de esas paredes. Eso no es lo mismo que nosotros. Por eso entendamos que cuando nosotros venimos a prestar guardia al Santísimo, o venimos a actuar en cualquier ministerio de la iglesia, tenemos que estar atentos. ¿Y cuál es la primera atención que exige un ministerio de la iglesia? ¿Cuál será la primer vigilancia? Pues el estado de nuestra alma. Yo le digo a la gente, no se atreva a servir en la iglesia si usted no está en gracia de Dios. Es muy común encontrar gente en pecado mortal que son lectores de la palabra, ministros de la Eucaristía, le llevan la Eucaristía a los enfermos y andan en pecado mortal. Bueno, esto puede ser un escándalo para la gente porque hay muchas iglesias amañadas y acomodadas a ese tipo de horrores. Pero yo le digo una cosa, no hagan eso. Miren, hay un testimonio del Padre Pío que seguramente todos ustedes conocen, que él está en el coro de su capilla allá en San Giovanni Rotondo, orando porque él tenía excusas de no ir a comer con la comunidad a veces, dependiendo de lo que él vivía. Y está solo. Y supuestamente todos los demás monjes tienen que estar allá en el comedor donde debían estar. Y siente un ruido y siente algo en el altar y él se pone furioso. ¿Quién está ahí? Ahí no puede estar nadie. ¿Qué está pasando? Y aparece un monje que es un monje que está en el purgatorio. Y está en el purgatorio por algo que no hizo bien en el altar, porque él servía al altar. A lo mejor era sacristán o monaguillo, algo. Pero había hecho algo que no era, que no debía. Y ahí estaba purgando eso. Y por eso yo sé que cuando nosotros servimos en la iglesia, en algún ministerio, tenemos que ser vigilantes. Y ser vigilante, lo primero, estar en gracia de Dios o no se atreva a servir. No venga a servir. Quédese ahí en la banca, quédese ahí, deje que otros sirvan que están en gracia de Dios. ¿Quién lo impulsa a usted a servir en el altar cuando usted no está en gracia de Dios? ¿Quién cree que lo hace eso? ¿Quién cree? Eso no es un ángel de Dios el que lo lleva a eso. Tenga la seguridad que su ángel guardián no lo va a impulsar a que sirva en el altar si usted está en pecado mortal. ¿Usted cree que el ángel va a hacer eso? ¿Usted cree que Dios quiere eso? No, no lo quiere. Por eso tenemos que ser súper estrictos y vigilantes. Hoy, con esta misericordia falsa, es que no, y es que tal. Eso no es verdad.
Las cosas de Dios son impresionantemente estrictas. Lea en el Antiguo Testamento las instrucciones que Dios da para construir un altar, una iglesia. Dese en cuenta que Él dicta los centímetros, los milímetros, los colores, el tipo de material, el tipo de vestimenta, todo meticulosamente descrito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y lo que yo hablo, mucha gente no se atreve a decirlo porque se echan de enemigos medio pueblo y les tiran piedras seguro, y a mí me han tirado, pero ay de mí si no hablo como hablo. Ay de mí, como les dije antes, prefiero morirme que callarme. Pero lo importante es entender que nosotros debemos estar vigilantes, muy vigilantes, y la vigilancia nuestra comienza con nuestra fidelidad. La vigilancia nuestra comienza con nuestra santificación, porque ¿de qué sirve un vigilante en la iglesia si no es amigo de Dios? Porque el que vive en pecado mortal, ¿quién es? Una persona que no está en la amistad con Dios. Ese es el que es. Una persona que no está en gracia no es amigo de Dios. No, porque si fuera amigo de Dios sería fiel. Es como alguien que está casado y es adúltero, tiene por allá un amante. Y la gente dice, pero es que es tan bueno con los hijos, pero es que no les falta nada, pero es que siempre está ahí a la hora de comer, y es que siempre se va de vacaciones con ellos. Y eso tapa ese pecado horrible de esa mujer que tiene por allá, porque supuestamente es tan bueno con todos. No, el pecado no se puede cubrir con nada, absolutamente con nada. Y precisamente la disciplina espiritual que nosotros necesitamos es absolutamente meticulosa. Miren ustedes que un buen entrenador, para preparar un atleta para los Olímpicos, ¿usted sabe lo que le exige a ese atleta? Eso es de una disciplina arrolladora para poder aspirar a una corona olímpica. ¿Ustedes se imaginan nosotros para los Olímpicos de Dios, la corona, como dice San Pablo, que no es perecedera? Eso sí que es exigente, eso sí que exige. Y miren, no es imposible, pero cuando leímos esta palabra de que no entrarán en mi descanso, ¿saben qué es lo más importante de esa palabra? Cuando habla de descanso, el descanso no es acá. Por eso el Señor dice, no entrarán a mi descanso. ¿A qué se refería? A la gloria de Dios, al cielo. No entrarán al cielo, no entrarán a mi descanso. Por eso nuestro descanso no está acá. Hay mucha gente que me dice, ¿cuándo descansa usted? Y yo digo, desde que el Señor me llamó, lo último que yo pienso es en el descanso. Yo vivo cansado, pero es un buen cansancio. Ustedes saben cuando uno hace mucho ejercicio y queda todo molido del ejercicio que hizo y tiene un cansancio, pero es un cansancio bueno, uno siente que le hizo bien. Y es el cansancio que yo llevo con la misión que vivo, bendito cansancio. Pero el descanso no es en este mundo. Ustedes saben que este mundo es el mundo de las comodidades y los placeres. Y la gente trabaja 3 días y ya quiere descansar. Está agotada, está agotada. Sí, y esto es lo que tenemos que entender. Para nosotros ser hijos de Dios, hijos de la iglesia, tenemos que ser valientes, fuertes, disciplinados, exigentes, meticulosos, estrictos, radicales, y la gente dirá, ay, es que son fanáticos. Claro, todo lo que es disciplina se conoce como fanatismo, pero no es verdad. Nosotros no podemos ser escrupulosos, pero sí debemos ser meticulosos. Hay una línea muy delgada entre ser meticuloso o escrupuloso, porque hay mucha gente escrupulosa que es el fariseo de hoy, que está siempre observando a ver cómo se arrodilla aquel, cómo recibió la Eucaristía, cómo se persignó, cómo hizo, y así juzgan al sacerdote, cómo cogió el cáliz, cómo cogió la patena, cómo consagró, y están ahí con esos escrúpulos, son los fariseos de hoy. Pero nosotros en la meticulosidad entendemos que somos
dignos de vivir una iglesia que el Señor nos ha llamado a respetar. Miren que en una oportunidad, dentro de la experiencia que yo tuve, que les compartí del purgatorio, había una experiencia de una mujer que entró a una catedral en Francia, una catedral hermosa. No sé cuál sería, porque nunca pude distinguir cuál era, pero esta mujer entró y una persona que estaba en una banca, descuidada y irresponsablemente lanzó una basura a ese pasillo central de la catedral. Y esta persona venía caminando muy ensimismada en el altar, venía caminando hacia la parte del frente de la catedral. Y cuando llegó al lado de la basura, se paralizó y se agachó y la recogió. Ustedes no se pueden imaginar la gracia que recibió la persona que recogió esa basura. Y esto es totalmente insignificante para los ojos humanos. Totalmente insignificante hasta el punto que la persona que había lanzado la basura se molestó que la otra la recogiera, porque era como un insulto para ella. Pero resulta que ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí, en esos detalles pequeños, en esas cosas insignificantes, porque eso se llama la meticulosidad del corazón, que no es escrupuloso, sino que es cuidadoso, vigilante, disciplinado, que es pulcro, que es santo, que busca la verdad y que le estorba la mentira, que le estorba la suciedad, le estorba lo que está desordenado, porque Dios es un Dios de orden. Y por eso debemos siempre entender esto. Dios es un Dios de orden. Cuando usted ve una persona desordenada, es irresponsable. Tenga la seguridad. Eso, hay gente que dice es que los genios son desordenados, ¿no? Es que la gente entre más inteligente, más sucia. Sí, eso no es verdad. Tal vez en el mundo sí, la gente del mundo sí, pero la gente de Dios no es así. Nosotros somos gente que busca el orden porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de medidas exactas, centímetro a centímetro. Todo lo tiene descrito completamente con detalles. Y en eso tenemos que manifestar nuestro testimonio de vida. Nuestro testimonio de vida, la fuerza de nuestro testimonio está en esa pulcritud, en esa meticulosidad, en esa limpieza, en ese orden. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Ustedes se pueden imaginar un ángel sucio? ¿Un ángel por ahí desordenado? Eso no existe, eso no puede ser. Y así debemos ser. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a imitar nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que seguimos? El ejemplo de la luz es el que seguimos, porque somos ciudadanos de la luz. Y precisamente la enseñanza de Jesús resucitado es la enseñanza del orden, es la enseñanza. Los discípulos de Emaús representan al Divino Maestro que se les aparece y continúa con ellos ya en su nueva etapa, que es la etapa de la iglesia naciente, la iglesia militante que ya comienza a caminar porque el Señor ya derrotó la muerte. Y esto es lo más increíble de los discípulos de Emaús, el encuentro con la victoria, que todavía no la saben entender, no la saben distinguir, pero en el momento que parte el pan, ¿qué hacen ellos? Salen corriendo para Jerusalén, salen, no se quedaron ahí, se fueron a llevar la noticia, pero ya a los otros también se les había aparecido. Y esto es lo que debemos entender. Como ya me he pasado incluso del tiempo que tenía, y qué pena, lo siento, voy a terminar con una lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, desde el versículo 14. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo:
con que también vosotros estáis sin inteligencia, ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado? Así declaraba puros los alimentos, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por la bendición que me dio de estar con ustedes como pueblo de Dios, que compartimos estos momentos espirituales que nos llevan a descubrir mucho más al Señor y descubrir mucho más nuestra misión y sobre todo localizarnos exactamente en dónde nos encontramos con relación al Señor y sobre todo con relación al diablo también, porque en dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Y esto es una gracia de Dios. Amén. Amén.